Bien, dijimos que la tesis central del manifiesto era la expresión y la explicación del materialismo histórico o la lucha de clases como motor de la historia, ¿no? Formulada muy sencillamente, quiere decir que a lo largo de la historia siempre ha habido dos clases, una que es explotada y una que es la explotadora, en función de la propiedad de los medios de producción. Una es la que trabaja y la otra es la que se apropia del trabajo colectivo de la que trabaja. Según una configuración de, en la antigüedad, libres y esclavos, patricios y plebeyos, patronos y artesanos, y finalmente capitalistas y proletarios. Esta es la tesis central explicitada, digamos. Ahora, lo fundamental, por supuesto, es conocer sus fundamentos. Si me disculpan la redundancia. Bueno, ¿por qué explica así Marx el materialismo histórico o la ley del desarrollo histórico como lucha de clases? Bueno, esto parte de una concepción básica de Marx, que es que la actividad fundamental de todo ser humano en sociedad es dos puntos: el trabajo humano. Eso es lo que configura la piedra angular de una sociedad, el trabajo de una persona. El trabajo de una persona que convierte un trozo, un pedazo, un tipo, una especie natural en algo aprovechable para el ser humano. Es decir, lo que transforma la sociedad, lo que transforma la naturaleza en algo aprovechable para una persona es el trabajo humano, ¿sí? Sea aquí, hoy, ahora, hoy, aquí y aquí, sea hace 10.000 años o 20.000 años en el Neolítico o en el Paleolítico. No va tan lejos Marx, por supuesto, porque la historia humana no empieza en el Paleolítico o en el Neolítico, pero sí se puede considerar que, de acuerdo a la historiografía eurocéntrica que utiliza Marx, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna, lo que configura la sociedad, la clave, el ladrillo fundamental, la pieza básica, es el trabajo humano, que transforma naturaleza en cultura, que transforma algo que en principio pasa desapercibido para un ser humano en algo utilizable por ese ser humano y por sus semejantes, ¿no? Esa es la primera premisa. El trabajo transforma la naturaleza en contenidos utilizables para su sociedad. Ahora, lo que sigue es, bueno, ese trabajo no es una actividad individual, es una actividad social, porque no interviene solamente la mano de una persona, intervienen muchos otros contenidos culturales. De hecho, permanentemente están circulando los contenidos culturales. Nadie sabe cuándo ni dónde, por ejemplo, se logró la domesticación de animales o la domesticación de especies vegetales, o cuándo se dominó el fuego, o cuándo se inventaron los signos, ¿no? Para graficar ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el trabajo, la transformación de naturaleza en cultura y sobre todo en bienes aprovechables para las personas es algo social, es un fenómeno social. ¿Qué es lo que ocurre? Que de acuerdo a cada momento histórico se construye una determinada forma de elaborar esa naturaleza, esos trozos de naturaleza o esa simbiosis con la naturaleza, convertirla en productos aprovechables para la persona. Eso es lo que Marx llama factores de producción o fuerzas productivas, ¿no? ¿En qué consisten las fuerzas productivas? Esto no está en el manifiesto, está en otras obras de Marx.
Consiste en materias primas, consiste en energía, consiste en la fuerza de trabajo humano, consiste en tecnología y consiste en una determinada organización del trabajo. Ahora bien, ese trabajo que es social genera un determinado excedente social. Bueno, aquí está, como dirían en mi pueblo, la madre del borrego. Porque se produce socialmente, pero la apropiación no es en forma social, sino generalmente es en forma individual. Especialmente en la sociedad burguesa, ¿no? Pero se genera un determinado excedente social que no se reparte, sino que es apropiado por la clase dominante. ¿Por qué esto es así? Porque la clase dominante es la propietaria de los medios de producción, fundamentalmente en la modernidad. Entonces, esa es la primera cuestión, ¿no? ¿Por qué la historia humana es la historia de la lucha de clases? Porque el trabajo transforma la materia natural en productos aprovechables para la vida humana. Y además porque ese trabajo genera un excedente de producción. Y ese excedente de producción es apropiado por la minoría dominante y expropiado por la mayoría dominada u oprimida, que en distintos momentos la configuración es distinta. Esa es una primera, digamos así, aproximación fundamental a la lucha de clases y a la ley del materialismo histórico. La segunda cuestión, ¿cuál es? Es, bien, dado que la historia es la historia de la lucha de clases, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en la modernidad? ¿No? Bueno, y acá es donde aparece el rol fundamental de la burguesía. Porque la burguesía, dice Marx en el manifiesto, ha revolucionado el modo de producción feudal, pero el modo de producción burgués tiene una característica que no tienen los precedentes modos de producción. Cuando hablamos de modo de producción nos referimos a la totalidad de la configuración, porque hay fuerzas productivas, hay relaciones de producción que son lo que configuran la infraestructura económica, que a su vez influencia o determina, según algunos marxistas, la superestructura jurídica, política e ideológica de una sociedad. Es decir, la sociedad se construye de abajo hacia arriba. El trabajo transforma naturaleza en cultura, las fuerzas productivas transforman naturaleza en productos aprovechables. Ese trabajo tiene una determinada configuración, es decir, las formas de apropiación de lo que se produce generan determinadas relaciones de producción, lo que configura las relaciones de producción y fuerzas productivas la infraestructura económica, que van a determinar la superestructura política, ideológica y jurídica de una determinada sociedad. ¿Por qué la burguesía es una clase revolucionaria, o lo fue, y por qué ahora está atrapada en su propia trampa, en su propia invención? ¿Por qué transformó el mundo del medioevo y ahora se encuentra frente al hecho de que ella misma o lo que ella misma ha creado se transforma permanente a sí mismo? ¿Y por qué ha creado las herramientas y los sujetos que la destruirán? Lo vemos en el próximo video.